Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del banco de todos los dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Esto es un programa hoy de viernes y ya tengo que decirle que estamos con la cultura americana del Black Friday. Pero ante todo, quiero recomendarle, mejor dicho, que el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio es una institución para formar jóvenes en alto riesgo y que hay que apoyarla. Y que el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado es una institución para brindarle apoyo al prójimo más carenciado, afectado por una enfermedad como es el cáncer, una enfermedad catastrófica. Apoyo el 809-443-8010. Bueno, pues este modelo cultural, la verdad es que Estados Unidos es un país, yo creo que la historia del mundo no había tenido un país tan influyente como este, tan global. Claro, el nivel comunicacional de hoy no es el de ayer, porque esa Roma del Imperio Romano pudo haber tenido una proyección global, porque hay que ver el esfuerzo hecho por los romanos para crear todas esas a Occidente. Porque Roma es quien forma Occidente. Y esa cultura hebreo y greco-romana, vamos a llamarle así.
Pero Estados Unidos, que lo hemos definido como una verdadera hiperpotencia, porque cumple con esos 4 núcleos importantes de la globalización. Una globalización que se ha querido siempre criticar como que es americanización, pero es la influencia norteamericana. Bueno, que eso es un plan del capitalismo para expandirse por el mundo y entonces le ponen el nombre de globalización, pero es americanización, son ellos para vender, pero resulta que China se beneficia de eso. Y se benefician otros, y Rusia, y los países grandes, y Brasil, y Australia, y Japón, todo el mundo, y la Alemania, Europa, etcétera, etcétera. Todo el mundo se beneficia de la globalización. Ahora, el carácter de hiperpotencia que tiene Estados Unidos es esa imposición global de su cultura. Por eso uno de esos núcleos, de los 4 núcleos importantes que yo he hablado, de la militarización, las finanzas públicas, las finanzas mejor dicho, la tecnología, todo Estados Unidos está al frente en todos esos campos, esos núcleos de la globalización. Y la cultura popular se expande por el mundo porque Estados Unidos impone esa cultura popular. Y eso, el Black Friday, esos son parte del Thanksgiving. No voy a decir que tan regada en el mundo como si fueran un día feriado, qué sé yo, global, y que entonces una especie como de Viernes Santo, que casi en el mundo entero, aunque hayan países musulmanes que no entienden eso. Pero yo creo que hasta en los países musulmanes el Viernes Santo se siente, porque es que es un lío, es que Occidente entero está detenido, el globo está detenido, como dice. Pero Estados Unidos, su cultura se impone, esa es la verdad. Ese Black Friday ya es un modelo económico de venta masiva, barata, de bajo precio, luego del Día de Acción de Gracias, y ya eso es global. Eso es producto de la hiperpotencia que es Estados Unidos de Norteamérica. Esa es la pura verdad. Y hay que saludar ese desarrollo, ese progreso que ha tenido Estados Unidos, porque es un desarrollo y un progreso ejemplar. Y se ve todavía ahí en los núcleos científicos y las universidades, cómo aportan tantos premios Nobel y tanto a la tecnología, a la salud, a las tecnologías satelitales, comunicacionales, etcétera, etcétera. Entonces, en todo está Estados Unidos de Norteamérica. Hay que saludar a los gringos, aunque vi unas declaraciones de un funcionario del Departamento de Estado que advirtiéndonos a los americanos o a los latinoamericanos del esfuerzo que hace Rusia por manipular las informaciones hacia América Latina. Y nos denuncian eso como para que nos sintamos advertidos. Pero Estados Unidos es hasta tonto en ese aspecto, porque ¿qué nos pueden advertir a nosotros, Estados Unidos, diciéndonos que Rusia nos manipula, haciéndonos creer que la guerra de Ucrania es culpable de eso de Estados Unidos? No. Los pueblos aquí, en estos pueblos, sepan los americanos que nosotros estamos conscientes de eso, que es lo que hay. Ahora, en América Latina lo que se necesita son más Milei. Ustedes ayudar a que hayan más Milei, que haya Bukele, que haya democracia como la de República Dominicana, democracia, que Chile eligió un izquierdista. Véndanle ustedes la idea de que esos izquierdistas no funcionan, que lo que van es a mentir y hablar mentiras y otros a lucrarse, porque también son corruptos. Pero más que corruptos, impera la ineptitud, que es más grave todavía que la corrupción. Porque hay corruptos que son progresistas y desarrollistas,
y echan para adelante los países, pero es que estos son ineptos. Entonces lo que hay que sustituir esos países, ustedes ayudar a América Latina a salir de esos incordios. Porque ¿qué hace un Maduro en Venezuela? ¿Qué gana Estados Unidos o América Latina teniendo eso ahí, esa basura? Pues son basuras, son regímenes como el de Nicaragua, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Son 3 regímenes basura, eso no le aportan nada al pueblo, a los pueblos de ellos. Pues la gente está desesperada, se están yendo, todo el mundo se va de ahí. No hay empleo, no hay calidad de vida, la gente desesperada, hambre, la miseria afecta a todo el mundo, los servicios todos en el suelo, la gente viviendo en condiciones precarísimas. Entonces Estados Unidos que nos ayude a esos países de América Latina, no dándole nada, no tiene que darle dinero, pero con políticas de aplicarle dureza a esos regímenes, bloquearle, qué sé yo, las posibilidades de que se afiancen y que se establezcan. Con eso que tenemos que eliminarlo. Y cuando salgan esa gente de servicio, entonces habrán más la calle, habrán más Milei, habrán más Bukele y gente que esté dispuesto a rechazar eso, Bonoboa, ese que ganó ahora ahí en Ecuador. Pero eso es lo que tienen que haber, y gobiernos democráticos, y sacar eso, hacerle la vida imposible a esa gente. Y se acaba la manipulación por parte de Rusia, porque Rusia lo que está manipulando, porque tiene esos regímenes, los presidentes de esos países y esos regímenes dictatoriales le ayudan a brindarle esa. Pero Estados Unidos tiene hasta RT, Rusia Today, un canal ruso lleno de hackeadores y de manipuladores de la información, que incluso el padre de un senador republicano, Dios mío, o de un representante, creo, o de un senador, no recuerdo. El padre es representante de Rusia Today en los Estados Unidos. El padre de un senador de los Estados Unidos. Imagínense por dónde anda ese país. Demasiado democracia. Entonces, sobre ese tema internacional hay que hablar de Israel. Israel y Hamas han llegado a un acuerdo, una tregua de 4 días para intercambiar rehenes y prisioneros que tiene Israel. Israel creo que va a liberar 150 palestinos detenidos, y la gente de Hamas van a devolver, creo que 46, perdón, o 50 rehenes, entre ellos niños, y ancianos, y mujeres de todos los tipos. Bueno, un desastre. Ahora, ¿cómo diríamos? Hay un doble signo en esa guerra de Hamas e Israel. ¿Por qué? Porque Israel no quiere que se establezca el Estado palestino ahí. Entienden que no es tan maduro para tener un vecino de ese tipo al lado de Israel. Eso es un problema. Pero también está el problema, el otro signo es que Hamas tampoco quiere un Estado para los gazatíes. O sea, ellos lo que quieren es un refugio terrorista y de manejo de recursos y dinero, que todos esos líderes de Hamas son multimillonarios. Entonces, ese doble signo no es fácil lo que está pasando. Israel, que manda esa tregua, pero siempre con la vigilancia de que no se puede descuidar, porque es que esa gente, esos terroristas de Hamas y de Hezbollah, son gente primero que se entregan como suicidas, son iluminados de Alá. Entonces Israel, yo creo que Israel se muestra tan destructivo en estas guerras, principalmente ahí en Gaza, se muestra tan destructivo porque si no destruye prácticamente todos los edificios, las construcciones,
De cualquier esquina de esas salen 5 o 6 muchachos jóvenes con 5 fusiles cargados de granadas y de cinturones explosivos y se tiran encima de la tropa. Israel estuviera presentando centenares de soldados muertos si no usara el método que usa de destruir todo prácticamente para que la gente no se pueda esconder ahí, los suicidas. Pero esa es la guerra que ha adoptado Israel allí. No sé si le terminará dando fruto, pero ellos han tenido ese problema de Gaza por muchos años. Pero esta vez yo, como ignorante en la materia, dije, bueno, Israel, después de esta experiencia con esos kibbutz y esos asentamientos cercanos a esa gente de Hamas y de Gaza, no va a permitir que esa gente se vuelvan a desarrollar allí y va a hacer una limpieza de Hamas ahí. Y van a repetir aquellas acciones bélicas que se hicieron en el Líbano en tiempo de la OLP, de Yasser Arafat. Y entonces Israel atacó a esos asentamientos palestinos y a la OLP que estaba ahí en tiempo de que Arafat la dirigía, y le llamó Paz para Galilea a esa operación. Fue una operación sumamente dura, muy dura. Pero sacaron a la OLP, la sacaron del Líbano y la mandaron a Túnez y Marruecos, creo, todos esos pueblos por ahí. Y a Arafat, después de todas esas situaciones que pasó, el hombre tuvo que venir a firmar la paz con Isaac Rabin, el primer ministro de Israel. Es decir, Israel esa vez le dio resultado. Lo único que se agravaron los problemas por el asunto ese de las intifadas y no se pudo establecer el verdadero Estado palestino o el incipiente Estado palestino ahí en Cisjordania. Porque ya el acuerdo que se firmó en Estados Unidos, en Camp David, creo que fue el Camp David, no recuerdo, ese acuerdo era para establecer una autoridad palestina allí, independiente, autónoma, y que manejaran ese pequeño Estado que se iba a crear ahí. Se creó la autoridad palestina, pero limitada. Israel no se dio toda la autonomía y entonces quedó trunco el proyecto de paz ahí. Pero fueron las intifadas, se ha señalado. Pero esa guerra, vamos a ver qué pasa, 4 días de tregua, por lo menos respiran algunos gazatíes ahí, porque la verdad que no es fácil. Ahora vimos el caso de Yemen, Estado terrorista, con la participación de Irán, son estados que desordenan estados y desordenados, como es el caso de Yemen. Ahí hay unos guerrilleros, una gente que secuestraron un barco ahí, un barco de propiedad de un magnate de origen judío, pero tiene bandera, no sé de dónde, no sé si es de Bahamas, no sé de dónde es la bandera que tiene el barco. Pero lo secuestraron. Entonces esos terroristas de Yemen crean también un problema porque desafían el orden internacional. La ONU no ha dicho nada, porque esos son casos que tienen que reprenderse obligatoriamente, porque ¿cómo es posible que usted vaya en un barco por ahí? Eso fue una vez, la Chile Suazo, yo recuerdo, fue un barco que los terroristas de la OLP lo secuestraron, un barco de turismo de eso, un transatlántico creo que le llamaban en esa época, ahora son estos cruceros. Pero el Achille Suazo, me acuerdo yo, que fue un barco que retuvieron en Roma, ahí en la bahía, no en Roma, sino en Italia, en el mar Mediterráneo, ahí, uno de esos puertos. Y fue secuestrado por un grupo de la OLP, de terroristas que se infiltraron ahí, hubo muertos y de todo, un desastre, porque habían unos judíos ahí también. Entonces ahora estos tipos van y secuestran un barco que está cargado de marineros mexicanos, ahí hay filipinos, qué sé yo, gente de muchísimos países. Ni siquiera israelíes hay en el barco. Pero esos
terroristas de mar, piratas, gente que no atienden a orden internacional, que han ido, qué sé yo, como desestatalizando el mundo, porque hay estados que prácticamente han desaparecido, u otros que se han tratado de establecer, como fue el del califato. Dios mío, pero ¿y cuántas cosas es que vamos a ver de estos terroristas musulmanes? Ese califato de Abu Bakr Baghdadi, Dios mío, ese fue el califa que creó el ISIS, pero lo mataron, los norteamericanos lo asesinaron en una emboscada por ahí, no sé, y entonces, pero eso es lo que está, el mundo está muy desestabilizado con estos estados sin respeto por el orden internacional, como es Irán, que se ha declarado un estado terrorista por donde quiera. Porque Israel lo único que ha hecho es defenderse, pero Israel no sale a atacar a Estado, a nadie, ni a hacer terrorismo de Estado. Pero estos son estados que no se les importa y hacen lo que les da la gana. Ese es principalmente el estado de Irán. Ojalá esas cosas no deriven. Parece que no van a derivar ya más de ahí porque están advertidos. Estados Unidos tiene sus flotas ahí. Inglaterra también está al lado escoltando a su hija, Norteamérica. Y entonces, cuando usted ve esos barcos norteamericanos como ese Gerald Ford, cualquiera no se lanza a una guerra contra esas naves que tienen los Estados Unidos de Norteamérica, la hiperpotencia. Vamos a una breve pausa y seguimos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de todos los dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, vamos a ver. El Banco Central ha anunciado que la economía en octubre creció 3.6. Números muy buenos, porque esos son los números que van mejorando el crecimiento de la economía, a ver si puede terminar
podría terminar en 3 el crecimiento. Vamos a ver cómo impacta esto al PIB anual, porque el crecimiento estaba muy deprimido, no hay duda. 1.7% es lo que ha estado el crecimiento, y han considerado que ha sido bajo, pero se han hecho todas los esfuerzos para estimular la economía. El banco ha dicho, puso 150.000 o 158.000 millones de pesos que han ido a estimular. El gobierno ha tenido que reactivar también la inversión del gasto público, el gasto de capital, y entonces eso parece que ha ido activando y se registró una expansión de 3.6% en el mes de octubre. El mayor crecimiento mensual del año 2023, superior al 2.6 del tercer trimestre y al 3.1 del mes anterior, que creció 3.1 en septiembre. Se espera que la economía alcance su ritmo de crecimiento para el próximo año 2024 conforme al sistema de pronóstico del Banco Central. Mecanismos de transmisión de la política monetaria continúan operando favorablemente. Desembolso de 158.000 millones de pesos colocado a los sectores productivos y hogares y a tasa de interés no mayores al 9% anual. Eso es lo que ha ido estimulando el crecimiento. Entonces, eso es una buena información, porque ese IMAE de 3.6 en octubre supera en un punto, en 1%, al que hubo en septiembre en crecimiento. Eso quiere decir que la economía se vigoriza, y eso sería bueno, porque si no hay crecimiento, no hay generación de empleo. Y si no hay generación de empleo, eso quiere decir que hay mucha gente desempleada y gente sin ingreso. Hay que entender esas cosas y uno tiene que ser consciente. Esa misma industria de la construcción, eso, todo el mundo sabe lo que activa eso. Entonces, eso activa porque la demanda de tantos bienes y servicios que demanda esa construcción, entonces eso activa la economía, no hay duda. Por eso era que Balaguer no se descuidaba con sus obras, porque sabía lo que estaba generando eso. Si usted ve que la economía no camina porque la construcción está parada, usted va a una ferretería y de una vez usted ve en la tramería, en los mostradores, usted ve menos gente atendiendo. Entonces usted tiene que esperar un turno porque hay pocos empleados. Pero si las cosas se activan, usted ve la cantidad de empleados que no sobran, pero hay muchos empleados para atender la cantidad de gente que fluye al mercado, al comercio. Pero es así, porque es una industria muy dinámica, y entonces imagínense, desde la varilla inicial hasta la pintura final, como decía aquel anuncio. Pero está muy bien, hay que felicitar las medidas que se han tomado en el Banco Central para que la economía crezca a esos niveles de 3.6. Niveles muy buenos porque van mejorando la situación, los números pasados. Bueno, de Aerodón, señores, hay muchos cuestionamientos. Yo no sé, a veces los líderes políticos, cuando están en la oposición, porque hay que oír unos discursos de Paliza y del presidente Abinader cuando estaban en la oposición, señores, eso son cosas, eso es duro usted tener que oír eso después. Ahí hay un discurso de Paliza, que si yo fuera Paliza, mire, yo pagara lo que fuera para sacar eso de las redes, porque es que el que oye ese discurso de Paliza en el Senado, señor, eso, si hay políticos, si un político es serio, tiene que renunciar. No, yo salgo de este cargo. Mire, yo renuncio de ser presidente del PRD o hago un discurso público admitiendo que fui un errático político en la oposición. La bisoñez no me permitía
ver las cosas desde el plano ya desde Palacio Nacional. Allí en el Capitolio las cosas son distintas a como uno la veía. Y loco por subir, éramos capaces hasta de mentir. Eso es duro, usted tiene que decir eso, pero es la única forma de usted separarse de ese discurso, de esas redes. Porque mire, señor Paliza, si usted oye eso, si usted se oye a usted mismo, eso no es fácil. Eso es terrible. El propio presidente Abinader, ahí le han puesto unos videos recordándole ese pasado próximo. Eso fue ayer prácticamente. A la propia Faride, también Raful, porque es que el político aquí parece que no quisieron aprender de esa escuela de Balaguer. Porque el PRD, en su tiempo, mantuvo ese discurso tan cerril, discurso improductivo. Era un discurso que se fue gastando en la oposición, porque entonces Balaguer era un gobierno que trabajaba y daba respuesta a los problemas. Y mientras el PRD andaba, como se dice, casi ladrando, porque perro ladrador, perro no mordedor, entonces Balaguer trabajaba y le daba respuesta. Entonces cuando Balaguer entregaba una presa, una cosa de esto, una carretera o obras grandes como esta que se hicieron aquí, el PRD quedaba devastado, sin discurso. Pero mantenía unos discursos de que, bueno, iban a cambiar este país, el cambio. Y todo el mundo vio lo que pasó después. Es decir, el propio Luis Abinader y todos esos jóvenes del PRM se montaron en la misma ola, en ese emparejamiento, yo diría, con el PRD. Asumieron esas malas señales o malas prácticas de ese discurso. Y aunque llegaron al poder y están en el poder, arrastran entonces esas impurezas de la política. De que hoy lo ponen entonces y hacen, y entonces en estos tiempos que no son los tiempos del PRD, porque estas redes ahora, en tiempos del PRD, Peña Gómez hacía un discurso en la 17, el domingo o el sábado, pero ya el martes se olvidaba eso, ese discurso se olvidaba y seguía porque el doctor Peña Gómez, como era un orador tan, qué sé yo, tan encendido, entonces volvía con otro y eso se iban envolviendo esos discursos y se quedaban en el aire y la gente se le olvidaba. Pero ahora con estas redes no, porque es que estas redes se lo repiten a uno 70 veces y se lo mandan a todo el mundo. Todo el que tiene un celular ve eso. Y eso es devastador para los políticos, no hay duda. Entonces usted tiene que quedar criticando la reelección, criticando el endeudamiento, criticando la corrupción, y entonces usted haciendo las mismas prácticas. Criticaban el narco, entonces ¿cómo emparejarse? ¿Por qué se ha emparejado el PRM con los narcos? Esa conducta de andar con ese narcoapoyo o narcoamigos, para acordarme de Velázquez Mainaldi, que en paz descanse Velázquez. Pero es el mismo PRD de viejo. El PRM con esas conductas, fíjense cómo prefiere casi atarse a esos personajes de narco, gente que ha sido acusado de narcotraficante, gente que ha sido acusado, con el caso de ese diputado que está ahora recién escogido para ser candidato de nuevo a diputado, un hombre que está imputado en un caso grave de corrupción administrativa y que ya había estado implicado en asuntos de narcotráfico, hasta preso. Oigan por dónde andamos. Y el PRM asume se empareja con aquel PRD que le dio tanta agua a beber, y ese narco y esa conducta tan complaciente con esos individuos tan, qué sé yo, tan comprometidos con el escándalo. Y lo vimos todavía en el 2000-2004, el caso Quirino. Es el mismo PRD con esos ambientes tan, esas negruras de la política, pero no sirven. Parece que los ejemplos o esas vivencias
son necesarias para llegar al poder, pero entonces fíjense todas las dificultades que va asomando el Partido Revolucionario Moderno. Ayer decíamos nosotros, o lo repetía lo que había dicho antes de ayer, el gobierno que termina siendo endeudador, inepto y corrupto es una verdadera desgracia nacional. El PRM debe cuidarse de no caer en esa categoría y parece que va a ser inevitable. El caso de Aerodón, fíjense todas las sombras que hay en ese contrato, todavía eso no se ha aireado bien. Pero la oposición ha comenzado a hacer críticas muy severas sobre ese contrato de arrendamiento tan oscuro, porque hay que conceder 30 años más sin licitar, sin hacer nada. Vengan, denme unos cuartos y sigan para allá. El MACBO iba a aparecer. El Nacional trajo ayer estas informaciones. El contrato de concesión a Aeropuerto Dominicano Siglo XXI, Aerodón, contempla un ajuste tarifario, porque cuando el presidente habló de los cuartos, de los 775, no habló de eso, porque esos son los problemas. Háganlo mal hecho, bien hecho, para que después no haya problemas, y yo lo he dicho muchas veces. Ajuste tarifario por inflación cada año a partir del 2024. Que tendrán que pagar los pasajeros regulares y de vuelos charters. Este ajuste se sumaría a los $18.42 que pagan los pasajeros cada vez que salen del país, e igual cantidad cuando llegan. Señores, eso es un platal. Son 50 o 60 millones de pasajeros que pasan por ahí. Eso es mucha plata. Entonces, cuando el presidente habló de esos dineros, que ya un nuevo contrato nos va a garantizar $700 millones para hacer una serie de obras, pero no nos dijeron eso. Ay, Dios mío. Dicho ajuste también afectará los derechos por servicio de manejo de equipaje, a razón de $3.11 por pasajero de entrada y $3.11 por pasajero de salida en vuelos internacionales regulares y charteres, de acuerdo a lo establecido en el acápite B del artículo 6 de dicho contrato. Es decir, tenemos un contrato a la flor. Como dicen en el campo, cuando usted vende su cosecha a la flor, aquí se vendió a la flor. Vamos a cobrar estos cuartos, estamos en reelección, esto nos sirve para anunciar muchísimas obras, para dar dinero, para hacer lo que sea. Y después hablamos que ese Congreso de nosotros pasa todo por ahí, todo lo toyo que yo mande ahí, el Congreso lo aprueba, porque ya ahí no hay Congreso, es una sentina vulgar lo que hay ahí, porque ya eso no tiene, eso es lo que se llama un Congreso, que es una sentina, ya es una sentina. Esto es una política de alcantarilla la que tenemos. Eso ahí no hay pensamiento. Ahí todo eso eso parece que le mandan una burrundanga. En cada papel de eso que llega ahí, llega una burrundanga para que esos congresistas del gobierno no tengan que hacer nada del PRM, ni piensen. Igualmente contempla el cobro de $2.70 correspondiente a una proporción de la inflación del año 2022. Dios mío, pero hasta retroactivo, impuestos retroactivos. ¿Y por dónde que va eso? Ay, Dios mío. A partir del 1 de noviembre de 2024, las tasas aeroportuarias descrita en la sección 622, pago de salida y llegada y manejo de contratos, será ajustada conforme al aumento del IPC, el índice de precio al consumidor, en el periodo comprendido entre el 1 de enero
del 2023 y el 31 de diciembre de 2023, más un aumento de 2.7% dólares correspondiente a una proporción de la inflación del año 2022, según establece el artículo 622. Por eso es que hay que revisar los contratos, porque es que eso no es tan dadivoso. Miren, tengan esto, qué bueno, qué empresa tan buena y tan seria. Miren, nos avanzó 775 millones de dólares, o 765 son. Vamos a ver cuántos fueron, yo no me acuerdo. Pero son unos 700 y pico de millones de dólares lo que esa gente le facilitaron al gobierno de don Luis Abinader. El gobierno dijo que los beneficios para el país serán de 1.905 y 2.155 millones de dólares. Pero no nos dijeron nada de dónde que va a salir la correa, que del mismo, el del cuero sale la correa. ¿Dónde que están los cuartos? Las tarifas. Todos los años subiéndola esa tarifa por la inflación, y cada año vienen más pasajeros por ahí, y se manejan 60 o 70 millones de pasajeros que entran y salen al país, y eso es un platal. Cuidado con esos contratos, porque, señores, después vienen los arrepentimientos, después vienen el sofisma como escudo de la persecución política. Ojalá no tenga que pasar nada de eso, para que la política siga siendo un ejercicio limpio y no haya que aplicarle esa censura moral que siempre hay que hacerlo. Por eso digo, cuidado con ese emparejamiento con aquellos tiempos de aquel PRD cuando gobernaba, porque eso le va a hacer mucho daño al PRM, tratar de saltar esa censura moral que lleva todo buen ejercicio, serio de ejercicio, de manejar un país democrático como es la República Dominicana. Vamos a una breve pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente.
Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, vamos a recordarles que el doctor Marino Vinicio Castillo publica su blog La Pregunta. Todos los miércoles nos brinda el doctor Castillo esa lectura pedagógica de los años 20 y 24 como contextos electorales. Buena lectura para usted entender muchos de esos problemas que enfoca el doctor Castillo con mucha maestría, con mucha docencia. Bien, pues señalaba yo en el comentario anterior sobre ese emparejamiento con aquel PRD, aquella tolerancia a la censura que yo dije moral. Y estamos como una especie de pamplinocracia o de pleplocracia, porque también se habla y se dice muchísimas cosas, pero de aquellas cosas del PRD, yo me acuerdo que el doctor Peña Gómez, en esa lucha por sacar a Balaguer del poder, el PRD prescindía hasta de sus mejores hombres y mujeres para buscar candidatos extrapartidos, para ver si se le podía sacar a Balaguer del poder. Pero eso es que era difícil luchar con un hombre tan trabajador como Balaguer. Y un gobierno que, como se decía en ese eslogan, gobierno que trabaja, país que progresa. Entonces el país progresaba y el gobierno trabajando en forma vertiginosa, sin tomar préstamo. Porque ese fue un discurso que Balaguer le tumbó ese discurso al PRD. Que lo asumió el PRM, porque el PRM va en ese emparejamiento. Cogió el discurso de la deuda cuando estaba en la oposición. Y repito, hay que oír a Paliza en ese discurso, en ese congreso. Y al propio presidente Abinader en entrevistas que le hacían. Eran gente que, óigame, que hoy, cuando ellos oyen eso, o se ríen, o miran para todos los lados a ver, como dicen, y me estarán oyendo la gente, porque esas cosas que yo decía, eso es una absurdidad total hoy. Ay, Dios mío. Pero ese recordatorio. Entonces, con el caso de esta joven, de la senadora de aquí, fíjense cómo yo decía, si Farideh anda mal, el PRM anda mal en la capital. Porque es que ella, a pesar de todo, es una especie de un símbolo del PRD aquí, sus ganancias electorales, su diputación y después como senadora, bueno. Entonces ya el PRD anda buscando, el PRM anda buscando, supuestamente se ha anunciado, o ella se queja ya, y ya la guerra se inició, porque el pequeño Moreno, Guillermito Moreno, el pequeño de la agenda incierta, porque usted no sabe si eso es de izquierda o es de derecha o es manco. Ya vi unos tweets ahí, un hilo de tweets, haciendo crítica a las críticas que le han hecho a él y a su... Parece que ya hay una guerra entre partidarios de Farideh Raful, o gente que ya, muchos columnistas y muchos comentaristas de radio y de televisión que se han identificado con Farideh porque son de que independientes, pero votan PRD o votan PRM. Yo recuerdo a Buchi Lora que decía, yo soy un periodista independiente, pero siempre votaban en contra de Balaguer. Entonces, hay una guerra abierta, típica de esas guerras, que eran esas guerras de fratría que había en el PRD antes y de tendencias. Entonces ya vemos que ese caso de Guillermo Moreno, él dice que ha hecho un arreglo, que ya está inscrito incluso con el PRM, pero eso siempre trae problemas, y eran los problemas que le arrastraban al PRD también, con una diferencia, que el liderazgo de Peña Gómez era un liderazgo muy fuerte, y lo que decía Peña, eso era lo que se hacía ahí en ese PRD, por lo menos cuando él tenía toda aquella fortaleza
en su liderazgo, no hay duda de ello. Bueno, está el caso de Haití, otra vez se pone en el tapete con el caso de este señor Tony Blair, el exministro de la Gran Bretaña, que parece que está haciendo un papel de mediador a intenciones de Haití. Tony Blair se encontró, parece, por Dubái, esos lados por allá, con Ariel Henry. Henry lo abordó, le parece, le puso el tema y el hombre estuvo aquí ya y se reunió con el presidente Abinader. Tony Blair es una persona, es un líder, fue en Inglaterra, un hombre, tuvo un tiempo prominente ahí, fue el tiempo de la guerra con Irak, aquella gran alianza con Estados Unidos, y bueno, Tony Blair es un político muy experimentado. Me imagino que habrá visto las dos asimetrías y este estado fallido de Haití, un estado desordenado y desordenador, porque además de desordenado, porque eso no cumple ni siquiera con el régimen organizativo de un estado, ni administrativo, ni político, nada, allí en Haití no funciona nada. Entonces, es un país desordenado, pero un país desordenador porque entonces andan mandando gente, expulsando a sus ciudadanos, dañando sociedades, no lo quieren en ningún lado y a nosotros nos han invadido con millones de estos haitianos. Y el gobierno dominicano, que es pro haitiano en toda su estructura, entonces no aplica política para liberarnos a nosotros de 496 asentamientos que tenemos de haitianos aquí. El gobierno lo que ha hecho es una tramoya, lo he dicho muchísimas veces, y se ha inventado un pacto de nación como para enredar y nublar a la población, porque el pacto se firmó con mucha rimbombancia y mucho rigor en Palacio, y no hemos visto una movida de hoja de esas, una página del pacto no se ha movido. Y el más cómodo de todos los problemas que nos arrastra esa política, la crisis haitiana, es que repatriemos, porque ese es el más fácil. Usted no me tiene que recordar, usted está ilegal aquí, se me va. Usted, señora, mire, usted tiene 6 muchachos, porque son de a 4 y de a 5 que paren. Y nosotros pagando el impuesto a este gobierno para que este gobierno se quede mirando las nubes y las mujeres haitianas pariendo y dejándonos 15,000 muchachos cada 6 meses en este país. ¿Y a dónde que va a terminar esto? Entonces no actúa. El gobierno que actúe, el gobierno lo que tiene que hacer es despachar. Mire, este plan que se hizo en el 2013, 14, que se hizo, fue un plan fracasado porque fue un plan falso. Y nosotros le estamos haciendo una auditoría. Y miren, esta es la publicación. De 200,000 que hay, 180,000 que son falsos, con documentos ilegales. Otorgados la mayoría por unas juntas de vecinos que hoy el gobierno manda una ley, señores, para entregarle 15,000 pesos a cada junta de vecinos del país. ¿Ustedes se imaginan qué locura? ¿Qué manicomio administrativo que tenemos? Entonces un país que busca 30,000 millones de dólares prestados, de los cuales hay 1,242 que están ahí calientitos, para regalarlo. Es un manicomio administrativo lo que tenemos. Entonces, no somos previsores y después de la desgracia salimos con un entusiasmo la autoridad a regalar bienes y todo simple y llanamente para ganar adeptos o aplausos para fines reeleccionistas. Pero así no se puede, porque es que eso es muy evidente. Así no se puede gobernar un país. Pues bien, entonces vamos a ver qué es lo que plantean los haitianos, pero yo no sé qué es lo que se va a buscar ahí. Haití no está en condiciones de resolver ningún problema con la República Dominicana ahora mismo. Porque hemos dicho, ese caso del masacre, Haití no va a derivar nada de ese canal. Ellos van a derivar mientras haya agua ahí. Pero ese canal, en tiempo de estío, baja a 1 o 2 metros cúbicos por segundo. Si nosotros tenemos que usar una parte de esa agua, que es lo que va a llegar a Haití, no va a llegar nada. Lo único que se puede hacer es que la presa se haga, la presa esa de Don Miguel, a ver si se pueden derivar 2 metros para allá, para Haití, y 2 metros para acá. Si hacen el dique
donde lo quieren hacer los haitianos, va a traer problemas y además la cuenca no es igual que la cuenca de donde está el Artibonito. Porque el Artibonito tiene una cuenca de 3.000 y pico de kilómetros cuadrados del lado haitiano y 2.100 y pico del lado de nosotros. Es decir, hay 1.000 kilómetros más de cuenca del lado haitiano y la ley o el tratado dice que nosotros tenemos que distribuir esas aguas en partes iguales, porque las dos cuencas aportan más o menos lo mismo. Todos los afluentes de nosotros descargan en Haití. Los afluentes haitianos no descargan en República Dominicana, pero los afluentes dominicanos, el río Tocino, Joca y todos esos ríos, Macasea, van todos allá a la cuenca del Artibonito. Por eso dice el acuerdo que las cuencas, al ser iguales, tenemos que distribuir las aguas en partes iguales. Pero en el masacre la cuenca no es igual, porque ese río es más parte de nosotros que de los haitianos. Y la cuenca de ellos aporta muy poco y la de nosotros aporta más. Por tanto, debe haber una distribución justa, una buena distribución, pero justa entre las partes. Por tanto, hay que saber lo que se va a hacer allí, porque lo que van a traer es un tollo. Ahí no hay nadie que sepa de agua. Yo voy a poner una foto que yo no sé si Eric me la tiene guardada ahí. Una foto de un caballero para que la gente sepa quién era lo que sabían de agua en este país. Y no todo este grupo de improvisados y muchísima gente que ahora dice que son expertos y no han hecho una zanja en este país. Y ayer, Eric, miren ese señor que está ahí. Señores, ese señor que está ahí es el ingeniero Salvador Daje, que en paz descanse. Salvador Daje Checker. Ese señor, mírenle el porte a ese caballero. Pero ese fue el hombre que hizo la gran cantidad de todos los canales que hay en este país. El canal Cristóbal, el canal Navarrete, el canal del Yuna, el canal, ¿dónde más fue que trabajó? En el Marco a Cabral. Todos esos canales, ese sí sabía de agua. Y estudió todas esas cuencas del río Masacre, del Artibonito y de todos esos afluentes. Estudiado de verdad. Entonces ya nosotros no tenemos esos hombres, esa calidad de hombres que yo he dicho. Bueno, seguimos después con tantos temas, porque son tantas cosas que a veces uno quisiera tratarlas todas, pero el tiempo es muy breve. Gracias por su atención. Nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.